Santiago capítulo 4, por favor, versos del 5 al 10. ¿Os suponéis que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, esta es una escritura muy rica y tiene mucho mensaje, mucha profundidad. No vamos a poder hoy ver todo, solo algunos aspectos, pero ahí se las dejo. Ahí se las dejo, familia. Cada versículo yo creo que es retador. Cada versículo está diciéndote algo a ti que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 7. Estamos en el aniversario 17 y hoy nos toca, porque el Espíritu Santo así lo está indicando, el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero por favor, toda la semana vamos a estar, ¿verdad?, gravitando sobre esta palabra y sé que Dios tiene para ti una profundidad mayor en los versículos que siguen o en los anteriores. Pero Dios quiere que nos alimentemos. Estos versículos son alimento para nosotros. Si alguien tiene hambre, ahí tiene comida. Si alguien tiene sed, ahí tiene para beber. Entonces vamos a estar bebiendo. Señor, tú has puesto esta escritura este día domingo y esta escritura tiene que ver conmigo. No es con el vecino, no es con mi esposo, no es con mi hermana, no son los pastores. No, esto, dígalo conmigo, esto tiene que ver conmigo. Así que estos versículos me están hablando es a mí. No es un tema de tu suegra, de tu suegro, de tu primo. No, es un asunto que tiene que ver conmigo porque Dios me la está hablando a mí. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Todititita, dígalo conmigo, todititita, esta palabra es para mí. Así que no es cuestión de que yo seleccione unos aspectos, y eso nos sucede porque de alguna manera nosotros tenemos un diseño que se activa en los momentos en los que estamos en peligro. Se llama algo así como instinto de supervivencia. Tenemos un mecanismo defensivo que se activa de manera inmediata, es automático. Si algo empieza como a amenazarte, nosotros inconscientemente, claro, en algún momento conscientemente, se activa la defensa, ¿no? Y ese es uno de los asuntos que nosotros tenemos que tener claro cuando pensamos en casarnos, cuando estamos, ¿no es cierto?, con planes de matrimonio o cuando ya estamos también en el matrimonio, como algunos dicen, matriculados. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a notar una reacción desmedida de tu pareja y tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, se activó la defensa en ella. Se está sintiendo amenazada por ti. Pero yo no he hecho nada. Bueno, eso depende. O quizás es él el que está a la defensiva, se le activó su mecanismo defensivo y te ha contestado mal. O no te está atendiendo. O te está ignorando. ¿Pero qué sucedió? Se activó el mecanismo defensivo. Se ha sentido
afectado por algo que está pasando, tiene algo acumulado y su mecanismo defensivo se activó y inmediatamente busca salvaguardarse. Y estoy haciendo este comentario porque sé que ustedes son una iglesia que tiene hambre, que tiene sed, y nosotros vamos a profundo. Recuerdo que la pastora hace muchos años, ella comenzó a tener una revelación sobre la minería en el Perú. Y ella decía que no se ve mucho lo bueno en el país, no se ve mucho la bondad de la gente, no se ve mucho el amor aquí. Ni siquiera el paisaje es agradable. Y hay que ser conscientes de eso. Y no es que estemos hablando mal, porque no hay necesidad de hablarlo, solo que está tan presente que ya lo ignoramos, pero eso no quiere decir que no sea real. Y entonces la pastora dijo, es que este es un país minero. Bueno, el Espíritu Santo en ella le dijo, este es un país minero, así que hay que escarbar, hay que taladrar, hay que dinamitar la piedra para sacar lo precioso que está bien adentro. Y con eso estaba diciendo que el Perú tiene tesoros, pero hay que trabajar mucho, hay que invertir para poder sacar lo precioso que hay en la nación, lo precioso que hay en el corazón de los peruanos. Y claro, mucha gente dice, pero los peruanos y esto, nosotros mismos nos estamos como afectando unos a otros, es increíble. Si a alguien le va bien, ya me incomodo. ¿Pero por qué te sientes amenazado? Si tu vecino prospera, si está más feliz, si está disfrutando de la vida, ¿por qué te sientes amenazada o amenazado por lo bueno que le ocurre a otro? Es como que te sintieras amenazado o te sientes disminuido o disminuida y reaccionas de una manera que es incoherente. O sea, tú no quisieras que te pase eso a ti. ¿Pero por qué reaccionamos así? ¡Wow! Y eso es muy común, lamentablemente. Entonces hay que escarbar, pues. Hay que escarbar más profundo para ver qué hay. ¿Cuál es el tesoro que tienen los peruanos? ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Pero esa es una determinación que tenemos que tener nosotros mismos. De aún desear que el otro tenga más que uno, o sea, más feliz, o sea, más pleno, le vaya mejor a sus hijos y prospere y tenga más ayuda. Y si puedo contribuir a que esa persona sea mejor que yo, también lo hago. Pues a veces no sucede eso, lamentablemente no sucede, porque me siento amenazado y se activa el mecanismo defensivo. Tratas como de que el otro no aparezca mucho o no le vaya del todo bien, porque eso hace que yo me sienta menos mal. Qué impresionante, es impresionante. Por eso necesitamos trabajar a fondo. Esto no lo va a cambiar la religión, esto no lo va a cambiar simplemente una simpatía con el Señor. Eso no va a pasar. La simpatía no cambia el estado del corazón. Es que yo tenga una relación de compromiso, una relación apasionada que me afecte, que me cambie. Y ya lo hemos dicho algunas veces y tenemos que seguir diciéndolo. El cristianismo no es un asunto para que a la gente le vaya simplemente bien. El cristianismo es transformación del corazón, es un cambio de estado del corazón. Lo demás es añadidura. Pero todo el mundo quiere simplemente el cambio de su condición externa y temporal. Yo quiero que me vaya bien. Y por eso estoy viniendo al Señor. Bueno, quizás en un primer momento sea así, pero no te puedes quedar ahí, porque eso se llama religiosidad o conveniencia. Yo no puedo usar a Dios. Él más bien me quiere usar a mí porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Yo lo que necesito es que Él me transforme en la persona que Él anhela que yo sea. No se trata de que Él me sirva a mí, se trata de que yo lo sirva a Él. El cristianismo es otra cosa. Y necesitamos llegar a ese fondo. Pero ¿por qué estoy haciendo este comentario? Porque estos versículos que acabamos de leer, que son 5, no pueden pasar por nuestra elección. No podemos emplear nuestro mecanismo defensivo en esos versículos, ni en nada que tenga que ver la palabra de Dios. Entonces leemos unos 5 versículos y hay algo ahí que me está tocando, hay algo que me está confrontando, hay algo que me está incomodando y mi mecanismo defensivo se activa y decide anular ese versículo de lo que estoy leyendo y solamente voy a leer y asumir aquellos que no me están confrontando
y no me están exigiendo que sea honesto y profundo. Y yo tengo que decírtelo. Entonces leemos la palabra de Dios y automáticamente yo empiezo a discriminar, ¿no? Inconsciente o conscientemente. El versículo 8, no, el 9. No, eso debe ser para algunos antiguos, eso es pasado, no, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, inmediatamente yo como dice mi esposa, lo chuleo. O sea, lo saco. No, yo no voy a orar por ese versículo no me dice nada. Porque mi mecanismo defensivo se activó y yo estoy tomándome la atribución de no disponerme para que Dios me hable a través de ese versículo porque me incomoda. Me siento amenazado. Porque quiero seguir siendo carnal, pues. Porque quiero seguir siendo el rey. Porque quiero seguir gobernando mi vida. Porque quiero seguir disfrutando, ¿no?, de mi estancia temporal a costa de lo eterno. Pero esa es una decisión tuya. Entonces, no le permitas a tu sistema defensivo desechar la palabra de Dios, aunque duela. Diga conmigo, aunque duela, aunque arda, es lo que necesito. Y si arde más, es porque mucho está haciendo Dios contigo. Aleluya. Aleluya. Así que esto es algo que no podemos dejar pasar por alto. No nos dejemos engañar. Todo el paquete es para nosotros. No es esto sí, esto no. No, es que esto a mí no me toca. Entonces creo que ahí necesitamos tener esa, diga conmigo, sensatez. Sensatez. Bueno, estamos viviendo tiempos que están conmocionando nuestra sociedad, están conmocionando las naciones, familias, matrimonios. Y el Señor me decía que eran tiempos especiales en los que teníamos que saber resistir. Diga conmigo, hay que saber resistir. O sea, yo no puedo disponerme para todo, ni ser disponible para todo. Hoy que estamos hablando o estamos viviendo un mundo globalizado, yo no puedo estar disponible para todo, oír todo, escuchar todo, procesar todo. Es que yo no fui diseñado para eso. Porque no sé qué tanto podíamos entender esto, pero esta sociedad está entrando en un clima ya hace rato de deshumanización. Porque ahora lo más importante no son las personas. Lo más importante no son las personas, son las instituciones, son los gobiernos, son los planes, es la economía, la tecnología, el llegar al espacio, el preservar la existencia de algunos elegidos, pero nos estamos deshumanizando. O sea, las cosas que nosotros hemos creado resultan teniendo más poder y más importancia que los que la crearon. Qué cosa tan impresionante. El ser humano se está encarcelando a sí mismo, ¿no? Y nos estamos deteriorando, nos estamos deshumanizando. Así que este es el tiempo, diga conmigo, es el tiempo de la gran resistencia. Y el Señor está llamando a su iglesia a resistir. Y yo no estoy inventando eso, aquí lo dice. Resiste, resiste. Quiere decir que me tengo que oponer a aquellas cosas que destruyen el diseño de Dios, la vida de las personas. Eso es lo más importante. Lo demás, les voy a decir una cosa, es lo de menos. Porque aquí lo que está en juego son las almas. Aquí no está en juego el planeta, ni los bosques, ni los animalitos, que todos fueron creados por Dios y son muy lindos. Pero ninguna de esas cosas que Dios creó es tan importante, ni relevante, ni insustituible como lo somos tú y yo, que fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Nada fue creado a imagen y semejanza de Dios, excepto nosotros. Todo lo demás es pasajero, circunstancial, pero nosotros fuimos llamados a eternidad. Así que nosotros somos lo primero y somos lo importante. No por eso vamos a menospreciar todo lo demás. Pero tú y yo somos imagen de Dios. Y hay un destructor. Y dígalo conmigo, yo necesito aprender a resistir. Necesito resistir. Pero tú y yo vamos a resistir en la medida en que somos conscientes que hay demasiada
contaminación a nuestro alrededor y yo tengo que saber a qué tengo que resistir. ¿A quién voy a resistir? ¿Qué es lo que voy a resistir? Cultura, conocimiento humano, orgullo. ¿Qué cosa es lo que yo voy a resistir? Y el Espíritu Santo te va a revelar a ti que eres hija de Dios, a ti que eres un hijo de Dios, ¿a qué tienes que resistir? Yo no puedo negociar, yo no puedo dejar y darle entrada, ni espacio, ni ser disponible para aquellas cosas que se oponen al diseño de Dios y se oponen a la manifestación del reino de Dios en mi vida y a mi alrededor. Yo necesito ser coherente y resistir. Resistir. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Yo tengo que resistir la corrupción, tengo que resistir la sensualidad, tengo que resistir lo que es mentira, lo que es apariencia. Yo no puedo estar allí siendo pasivo con eso. Necesito resistir, porque resistiendo voy a prevalecer y voy a manifestar el reino de Dios. Si no resisto, puedo ser contaminado y puedo ser arrastrado. Así que diga conmigo, la resistencia es importante en todo hijo de Dios. Necesito aprender a resistir aquellas cosas que vienen contra mí, que vienen contra mi familia, que me quieren seducir, me quieren contaminar, me quieren entibiar, me quieren sacar del camino, me quieren desalentar, me quieren enfermar, me quieren cargar, me quiere atrapar. Necesito, diga conmigo, resistir. Necesitamos como hijos de Dios resistir. Y eso no quiere decir que seamos violentos. Simplemente yo resisto. No estoy de acuerdo. No lo voy a hacer. No lo permito. No le doy permiso a eso. No le doy lugar. No soy disponible para eso. Porque tengo claridad que soy territorio de Dios. Soy un hijo de Dios. Y necesito saber resistir. Pero ¿cómo vamos a resistir si no tenemos? ¿Cómo vamos a resistir el mal? ¿Cómo resistiremos el pecado? ¿Cómo vamos a resistir la seducción, la sensualidad, la idolatría, la hechicería? ¿Cómo vamos a resistir la cultura del mundo caído? ¿Cómo voy a resistir el egoísmo si no tengo la estructura? Diga conmigo, la realidad, la estructura, la madurez suficiente para poder frenar eso. Así que cada persona va a resistir de acuerdo a su condición. Nadie se va a subir al ring a pelear con alguien si no tiene las posibilidades de vencer. Y la palabra de Dios dice, si vas a la batalla, tienes que saber que tienes el ejército para poder vencer. Si vas a construir algo, dice la Biblia, tienes que saber que vas a terminar porque tienes los recursos. Pero yo voy a poder resistir el mal y resistiré el pecado en la medida en que eso que estoy combatiendo no tiene acciones en mí. Se lo voy a decir en términos criollos, no tengo rabo de paja. Porque ¿cómo voy a resistir un pecado de sensualidad? ¿Cómo voy a resistir lo sensual de mi alrededor? Porque yo no quiero ser permisivo con la sensualidad, porque sé que eso me roba la unción, me roba el favor de Dios y no estoy dando testimonio de Dios. Así que la sensualidad es algo que no va conmigo. No necesito ser sensual. Ese es el lenguaje del mundo, del carnal, de la persona que necesita atraer la atención porque aún no conoce su realeza. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No necesitas ser sensual. Pero el mundo quiere que lo seas. Así que tú y yo resistimos. Sí, pero en la medida en que tú y yo no tengamos sensualidad en el corazón, es que tú y yo vamos a poder resistir al espíritu de sensualidad. Porque si todavía yo albergo algo de sensualidad y apruebo y tengo escondido cierto grado de sensualidad en mi corazón, pues no voy a poder resistirlo. Porque vendrá contra mí y tendrá cómo derrotarme o hacerme retroceder o hacerme cansar o cargarme con eso, porque en mí hay parte del asunto que yo pretendo vencer. Entonces, ¿cómo resistir si no tengo la estructura? No tengo la realidad, no tengo la autoridad. Entonces, no puedo resistir simplemente porque la Biblia dice resiste y simplemente me quedo allí. Ah, sí, yo voy a resistir. ¿Cuánto? ¿Una vez? ¿2 veces?
Yo solamente voy a poder resistir y vencer en la medida que tengo la estructura, tengo la sustancia, tengo el crecimiento, tengo la madurez, tengo el espíritu, tengo el cuerpo interior para decirle a eso que me opongo. Y no solamente eso, sino que lo venzo. Porque no solamente es que yo resisto, ¿y cuántas veces vas a resistir? Hasta que te rompas, hasta que te canses y luego eso te atrape y te derribe y te posea. No, vamos a resistir y resistir porque tenemos la sustancia, tenemos el espíritu, tenemos la madurez, tenemos la estatura y resistimos porque vamos a tener victoria en esa área. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que tú y yo que estamos llamados a resistir en este mundo con propósito, lo vamos a hacer en la medida que hayamos crecido y madurado internamente. Si tú y yo no crecemos y no tenemos estatura, cuerpo espiritual, revelación, entendimiento interior, pues no vamos a poder resistir mucho y vamos a terminar negociando. O sea, mira, bueno, ya, yo resisto aquí, pero aquí todavía no. Conversamos. Yo le digo no a esto, pero acá como que no voy a ser tan fanático, ¿no? Entonces aquí como que arreglamos. O sea, eso se llama tibieza. Y como ya lo hemos visto varias veces, la tibieza es uno de los más grandes enemigos del creyente, del Hijo de Dios, de nosotros, la iglesia. Porque el Señor aborrece lo tibio, lo indefinido, lo que es un poquito de acá y otro poquito de acá. No soy tan malo, pero tampoco soy bueno. No soy tan puro, pero tampoco soy tan sucio. No soy tan mentiroso, pero no digo toda la verdad. O sea, me acomodo un poco de acá y un poco de allá. O sea, eres tibio, no eres definido. Y el Señor dice en la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿recuerdan? Ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, pero como eres tibio, te acomodas a la situación, porque todavía no quieres pagar el precio, no resistes lo suficiente, entonces yo te voy a echar de mí. Es una palabra contundente que el Señor envió sobre la iglesia primitiva a través del apóstol Juan. Defínete. O eres del mundo o eres del espíritu. O eres de la iglesia o estás afuera. Pero no me digas que estás un poco acá y un poco acá, porque como eres tibio o tibia de corazón, yo te voy a expulsar de mí. La palabra que dice es: te voy a vomitar. Porque Dios no está jugando. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, cargó con todo lo vil tuyo y mío y de toda la humanidad. Y lo cargó para que todos los que creyeran en ese acto de amor supremo y eterno fuesen hechos libres, no para jugar. Y entonces necesitamos tener esa claridad. No podemos resistir si somos tibios. No vas a resistir, no vas a durar, te vas a cansar. Y entonces dirás, como muchos erróneamente, porque no conocen su condición: ser cristiano es duro y es difícil. Yo pensé que llegar a Cristo iba a hacer que todo iba a cambiar y todo iba a quedar lindo y hermoso en mí. Y estás constatando que llegar a Cristo significa morir, significa convertirse. Eso se llama conversión. Dejo de ser quien era y me convierto en quien Él ha diseñado que yo sea. Y eso tiene un precio. Pero si no te quieres desacomodar, entonces todavía no entras. Y tenemos que hablar las cosas como son, porque no queremos la iglesia light. No queremos el evangelio light, que contenta a la gente, que la deja igualita, pero todos anhelando lo bueno, pero nadie está queriendo ser transformado a la imagen de Él. Y eso le está haciendo un gran daño a la iglesia, porque está perdiendo poder. Porque esa iglesia no puede resistir, negocia. Y Dios quiere que tú y yo seamos el remanente, el que conserva las propiedades de la luz y conserva las propiedades de la sal, porque somos luz del mundo y sal de la tierra. ¡Jesús vive! ¡Aleluya! Así que no vamos a entrar en eso. Ahora, hay muchos que están madurando. Listo, estoy madurando, estoy desprendiéndome de lo que no es. Estoy en una capacidad de resistencia que todavía no me permite tener la victoria total, pero estoy en eso. Estoy creciendo, estoy en el proceso.
como el Señor nos hablaba el domingo pasado, es un tema, es un asunto de mantenerme en el proceso con la visión de que no me voy a pasar la vida resistiendo y resistiendo, cargándome y cargándome, culpándome y culpándome, y arrepintiéndome y arrepintiéndome sin tener la victoria. No, el Señor te va a llevar y nos va a llevar en el proceso de madurar y de tener cuerpo espiritual interno a que resistamos hasta tener la victoria. Voy a resistir hasta tener la victoria. Aleluya. Aleluya. Y el Señor quiere que en ese proceso maduremos. Maduremos. Pedro, ¿recuerdan el ejemplo? Pedro tuvo la oportunidad. Pedro estuvo en esa encrucijada. En 3 oportunidades lo vincularon con el maestro. Y en las 3, él no pudo resistir. Quizás tuvo una lucha y de hecho la tuvo como tú y yo, porque somos humanos, caemos, fallamos. Y Pedro cuando le dicen, pero tú eres uno de los del maestro, yo creo que él tuvo una lucha, pero no pudo resistir. No tenía la estructura. Estuvo 3 años con el maestro, o aprox. Y de hecho Jesús lo tocó profundamente. Y Pedro conocía quién era Jesús, pero en un momento dado podemos ser puestos en aprietos. Si no hemos crecido y no tenemos la estructura y no hemos madurado interiormente como para que en el momento que tenemos que resistir, tengamos la victoria. Y yo creo que Pedro quiso en algún momento decir, sí, yo soy uno de ellos, pero no fue capaz de mantenerse en la resistencia del miedo a morir con su maestro. Y a veces a ti y a mí nos pasa, y no nos digamos mentiras. Hay momentos en los que tú sabes que deberías decir no, y estás resistiendo a eso porque te toca, y terminas diciendo sí. Pero podrías haber resistido más, pero te faltó gasolina, te faltó fuego, te faltó combustible, te faltó estatura interior, te faltó madurez, te faltó intimidad, te faltó palabra, te faltó crecimiento espiritual y por eso no pudiste resistir. Así que no es un asunto del tamaño de lo que estás resistiendo, es un asunto de tu tamaño interior. Si no tienes tiempos de intimidad suficientes con el Señor, entonces ¿cómo pretendes resistir? Solo te vas a engañar. Ay, no tuve fuerzas, no pude. Y ahí sacas las excusas y sacamos las excusas. Y buscamos algún culpable. Y nos justificamos de alguna manera porque no fuimos capaces de resistir hasta tener la victoria. Y de repente nos quejamos como hicieron los israelitas que entraron a la tierra prometida y trajeron un reporte desastroso. No entraremos a esa tierra, son gente muy difícil de vencer y son mejores que nosotros los que viven en Canaán. No pudieron oponerse, no resistieron lo que sus ojos estaban viendo. Claro que esos eran grandes y amurallados los que habitaban en Canaán, claro que sí. Pero ellos podrían haber resistido lo que sus ojos estaban viendo y abrirse y disponerse para lo que Dios había estado hablando, que ellos poseerían esa tierra. ¡Wow! Tenían que haber resistido, pero no pudieron. Y cuando llegaron con el reporte al campamento, dijeron, es un desastre. No podremos entrar a la tierra prometida. Es imposible. Ellos son gigantes y nosotros somos como langostas. No pudieron resistir. Tendrían que haber resistido un poco más, pero no tenían de dónde. No tenían estructura, no tenían madurez, no tenían cuerpo interior de fe, de entendimiento, de conocimiento de quién los había sacado de Egipto y les quería entregar la promesa que le había hecho papá a Abraham. Y a veces nos pasa a ti y a mí. Resistimos por un momento, pero luego ya no podemos más. Y no es un asunto para que busques excusas y busquemos la forma como aliviarnos, para sentirnos menos mal. No, se trata de que no tengo el corazón suficiente.
no tengo el crecimiento suficiente y por eso yo no puedo con esto. Yo no sé por lo que estás pasando, ni qué estás luchando, ni en qué estás luchando, pero yo te digo una cosa, ese asunto es una gran oportunidad para ti. Si hay algo ante lo cual no duras mucho resistiendo, quiere decir que papá te está diciendo entonces, deja de pensar en el asunto que no puedes resistir y empieza a buscarme para crecer. Empieza a buscarme para que crezcas más y la próxima resistes y vences. Aleluya. Y eso es lo que necesitamos. Y sé que muchos hemos sido derrotados muchas veces porque quisimos resistir. Quisimos resistir a ese pleito, quisimos resistir a esa discusión, quisimos resistir a esa tentación, a esa sensualidad, a esa película, a esa fotografía, a esa música. Quisimos resistir a esa idea, a hacer justicia, a excusarnos. Quisimos resistir, pero no pudimos y caímos. Tú lo sabes y yo lo sé y tenemos que ser conscientes de eso. Pero ya pasó el tiempo de que tú y yo estemos excusándonos y buscando algún responsable fuera de nosotros. Ya pasó el tiempo en el que nos fijamos solamente en el asunto que no hemos podido resistir y vencer. Ha llegado el momento de buscar a quién nos va a dar la victoria. ¿Quién nos va a dar la victoria si le damos el lugar en nosotros? Y entonces resulta que estamos demasiado ocupados y tenemos demasiadas cosas que hacer y por eso no somos edificados internamente como necesitamos. Para que tu próxima resistencia termine en victoria, tú y yo necesitamos ser edificados interiormente. Necesito crecer internamente para que la próxima vez que yo enfrente ese asunto y lo resista, lo venza. Diga conmigo, la próxima vez voy a resistir y voy a resistir y voy a resistir lo que no es del cielo para mí, lo que no es de Dios. Voy a resistir lo que no es del Espíritu y lo voy a resistir hasta tener la victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A eso nos ha llamado al Señor, a que resistamos. Efesios capítulo 1, verso 18. Yo creo que me avisan si es que es necesario para cerrar allí. Efesios 1, 18. Actívense por favor Listo, Efesios 1, 18 dice: habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es lo que el Señor quiere. En esa intimidad, en esa relación no pasajera, no momentánea, Dios quiere iluminar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mentalidad. Señor, yo no puedo estar viviendo más hacia afuera que lo que estoy viviendo hacia adentro. ¿Quieres vencer esa enfermedad? ¿Quieres vencer ese asunto? Yo creo que sí lo quieres. Entonces tienes que invertir el tiempo. Invertir el tiempo, es decir, voy a invertir el tiempo más hacia adentro que hacia afuera. Necesito fortalecerme más interiormente, porque si yo crezco interiormente, voy a poder resistir, y no solamente resistir porque no me quiero cansar, voy a resistir para vencer. Así que el Señor quiere tiempos de intimidad con Él para que sea iluminado nuestro entendimiento. Crezcamos interiormente, espiritualmente, maduremos internamente, seamos renovados en nuestro conocimiento. Y una vez que crezcamos internamente tendremos la capacidad, diga conmigo, la capacidad de resistir hasta vencer. Señor, ilumina mi entendimiento y que yo entienda tu plan y tu diseño para mi vida. Y así tendré claridad de que esto que estoy enfrentando no es más grande que yo, ni tiene que entrar en mí, sino que está llamado a la derrota, porque Jesús
es mi Señor. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a buscar tener esa relación intensa con el Señor. No momentánea, no pasajera, intensa. Diga conmigo, una relación intensa me prepara para resistir y vencer. ¿Ustedes creen que David no tuvo miedo? Claro que tuvo miedo, porque era un joven que salía de pastorear las ovejas de la familia y ahora iba a enfrentar a un soldado, a un guerrero gigante profesional. ¿Sabe Dios cuántas muertes había provocado Goliat antes de enfrentarse a David? ¿En cuántos eventos de combate y de guerra habría estado Goliat? ¿A cuántos habría derrotado antes de enfrentarse a este joven pastor? Tanto así que cuando lo vio, se burló. Y le dijo, oye, yo vengo a pelear, yo no vengo de paseo contigo. Tú eres un muchachito, no tienes ni espada, ni jabalina, ni escudo. ¿Cómo es que vas a enfrentarme? Yo soy un hombre preparado para la guerra. Seguro que tuvo miedo. Y los valientes no son los que no tienen miedo. Diga conmigo, valientes no son los que no tienen miedo. Son los que teniendo miedo lo resisten y lo vencen. Porque tienen cómo. Tienes cómo hacerlo. No solamente se trata de un momento, se trata de mantenerse. Y de hecho David debe haber tenido miedo. ¿Por qué lo puedo saber? Porque era un muchacho lleno del Espíritu Santo, pero no dejaba de ser un muchacho de carne y hueso como tú y yo. Pero el asunto no era no tener miedo, no luches con el miedo. Es que lo sepas resistir, lo resistas hasta que lo vences. Y de hecho David puede haber tenido miedo, pero tenía la estructura, tenía el crecimiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Su convicción y su fe eran grandes, eran gigantescos. Y eso le permitió resistir el miedo a morir, hasta vencerlo y derribar a su oponente. Y estos son tiempos, iglesia, en los que el Señor nos llama a resistir no solamente el pecado, no solamente la corrupción, la idolatría, el amor por las cosas, más que a las personas. Nos llama a resistir aquellas cosas que se levantan contra nosotros, como la enfermedad. Hemos visto muchos testimonios y no deberían asombrarnos de personas que ante la evidencia de la enfermedad, ante la evidencia de los síntomas, lo resisten y tienen miedo de que les digan que tienen tal o cual enfermedad. Y esas personas resisten ese miedo y resisten los síntomas y creen y alaban a Dios y se conectan con Él. Y la estructura de fe, del conocimiento, del espíritu de resurrección que está vigente en ellos y activo, les permite no solamente resistir, sino tener la victoria. ¿Cuántas personas se han sentido enfermas, pero han resistido y están sanas? Aleluya, aleluya. ¿Y esa convicción de dónde te viene? Porque quizás alguien diga, no, el pastor me ha dicho que resista, que desestime los síntomas. Pero tienes que tener tú la estructura. Porque si no la tienes, no lo vas a poder sostener. ¿Quién se sostiene resistiendo? Quien tiene la realidad. ¿Qué realidad? La realidad del reino. Aquí, en el Espíritu. Es una realidad, no es simplemente que tú lo quieras o alguien lo desee. Es que esté aquí. Porque si está aquí, lo único que necesita esa realidad es que se active. ¿Y cuándo se va a activar? Cuando tú resistes. Tú resistes eso, inmediatamente la realidad del reino que está en ti operando, que está vigente, que está alimentada, que fluye, se va a activar y tú no solamente resistes, pasas por encima. No solamente resistes, tienes la victoria. Y yo creo que muchos de nosotros hemos resistido, pero no hemos llegado a la victoria, no en todo. Pero este es el tiempo en el que el Señor nos está llamando. Es bueno que hayas resistido.
Pero este es el tiempo en el que yo quiero que tomes cuerpo espiritual, crezcas, te ensanches internamente, cambie tu mente, cambie tu corazón, te edifiques. Y ya no solamente resistas, sino tengas la victoria. Es el llamamiento del Señor para su iglesia. Resisto y estoy llamado a tener la victoria. Voy a resistir porque voy a vencer. No voy a volver a lo mismo. No volveré a luchar con esto. Y si algo de esto ha estado pasando en ti, es el tiempo de Dios para ti ahora, para que te edifiques guiado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te edifique. Edifícate con el Espíritu. Tienes que invertir tiempo en comunión con Él. Tienes que rendirte al Espíritu para que Él te edifique y te dé estructura de hijo de rey. Que en ti se edifique la realidad del reino de Dios. En ti la realidad del reino sea algo poderoso, de tal manera de que tú resistas y venzas y pases a lo siguiente. Porque Dios tiene más para tu vida, porque eres imagen y semejanza de Él y fuiste llamada y llamado por Él. Jesús fue a la cruz por nosotros y resucitó para que todos resistiéramos al mundo, al sistema caído, y lo venciéramos, para que otros muchos crean. Si tú lo has podido hacer, otros vendrán y creerán también en Él y serán edificados internamente por el Espíritu, para que también resistan y venzan. Ese es el llamado, y el Señor quiere intensificar su relación contigo. Dice ahí en la palabra que leímos: acércate al Señor y Él se acercará a ti. ¿Acaso ignoras que Él te anhela celosamente? Él está anhelándonos celosamente. Él está esperando que le demos lugar, seamos disponibles para Él. Y Él vendrá a nosotros y nos edificará. Y entonces no solamente resistiremos, sino que también venceremos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos, levanta tu voz. Señor, queremos pedirte perdón como iglesia, como familia, si hemos invertido mucho más tiempo y corazón en las cosas externas, si le hemos dado más lugar e interés a las cosas del corazón, a los afectos y sentimientos, a la tecnología, al trabajo, al dinero, al cuerpo, si hemos estado más enfocados en la autosatisfacción, en cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pero no hemos crecido internamente como hijos, como hijas. No tenemos la talla interior, no hemos madurado ni crecido espiritualmente como tú deseas en tu corazón. Y no hemos sido capaces de resistir lo suficiente. Y no solo resistir, sino vencer a las circunstancias del mundo que nos rodea y ser esos testigos de tu reino. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido tibios, si nos hemos acomodado, si aún estamos de allá para acá y de acá para allá, Señor, y no nos hemos definido. Si aún negociamos y por eso no hemos podido tener victoria, más allá de solo resistir. Señor, hoy clamamos en tu nombre. Hoy clamamos, Señor, por un tiempo nuevo en una relación intensa y gloriosa en tu espíritu. Que podamos, Señor, buscarte, anhelarte cada día y darte tiempo
tiempo intenso que nos edifique y nos lleve a madurar, a ser transformados en nuestra mentalidad, a creerte, Señor, a verte más cercano a nosotros, Señor, y que lo que tú has prometido y lo que tú, Señor, nos has hablado se cumplirá, y que no tendremos más temor, que no seremos, Señor, desviados del camino, porque sabremos resistir. Sabremos resistir. Vamos, levanta tu voz, vamos, orquesta. Sabremos resistir hasta tener la victoria en esa área de conflicto, en ese asunto recurrente. Señor, úngenos, 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 Señor, y haya en nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu para resistir y avanzar en tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Tú ya sabes en qué área tienes conflicto, en qué área estás resistiendo, pero no has tenido esa victoria. Pídele hoy al Señor esa unción. Pídele ahora ese nuevo hambre y esa nueva sed de su presencia, para que madures, para que crezcas lo suficiente, y la siguiente vez vas a resistir hasta vencer, hasta vencer. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el sustento de mi corazón. Tú eres la sustancia, Señor, que me da vida y me mantiene. Tú eres la realidad del reino que me lleva a la victoria. Gracias, Señor. Que crezca mi fe, Señor. Que se desarrolle mi espíritu a una estatura mayor, Padre, para dar testimonio de Jesús. Gracias, Padre, en todo momento, en toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Si vas a orar, hazlo con voz audible, iglesia. Es voz audible. La voz audible hace la diferencia, porque estás clamando, estás orando, estás estableciéndote en la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que caiga el sistema de creencias falso, mentiroso. Caiga la mentira del enemigo. Resistimos al enemigo, resistimos la mentira, resistimos la ambigüedad, resistimos lo de doble ánimo. En el nombre de Jesús. Hasta que se manifieste tu poder, Señor, y veamos esa victoria maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.